Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 41. Objetivo Schmidt. El tiempo parecía haber corrido a toda velocidad. Desde el día en que Arthur recibió la noticia de la muerte del Dr. Erskine, comenzó a correr a un ritmo frenético. Arthur sintió como si alguien hubiera acelerado su vida, probablemente a 8 veces la velocidad normal. En lo que pareció una eternidad, habían pasado 6 meses. El cielo estaba sombrío y la lluvia caía con una llovizna constante e incesante. El suelo estaba embarrado y húmedo. Arthur yacía boca abajo en el suelo empapado con un rifle de francotirador en las manos. Estaba inmóvil como una escultura de piedra, con todos los músculos tensos en concentración mientras observaba su entorno a través de la mira. Si alguien le hubiera dicho a Arthur cuando llegó por primera vez a este mundo que estaría activo en el campo de batalla durante más de 6 meses, enfrentándose repetidamente a situaciones de vida o muerte, Arthur le habría dado una bofetada en la cara por decir tales tonterías. Como alguien que inicialmente quería permanecer oculto y esperar a que terminara la guerra, Arthur nunca se consideró apto para el combate. Ciertamente no creía poder sobrevivir hasta el final en el campo de batalla. Pero la realidad demostró que estaba equivocado. A pesar de varios roces con la muerte e incontables momentos en los que pensó que no podía continuar, perseveró. No solo sobrevivió, sino que prosperó. Su rango militar aumentó, su familiaridad con el campo de batalla aumentó y se volvió más hábil en el arte de matar. Su única decepción fue con su desensamblador. Cuando Arthur regresó al campo de batalla, esperaba que el caótico entorno disparara el nivel de su desensamblador como un perro rabioso desatado. Pero la realidad tenía otros planes. 2 semanas después de su regreso, el desensamblador inició una actualización que continúa hasta el día de hoy. Durante más de 5 meses, el desensamblador permaneció en constante actualización. Inicialmente, el desensamblador era el mayor activo de Arthur en el campo de batalla, pero su prolongada inoperancia lo obligó a confiar en sus propias habilidades y perfeccionarlas. Utilizando las técnicas de tiro y combate que aprendió del desensamblador y el conocimiento que obtuvo de la Reserva Científica Estratégica, Arthur aprendió a adaptarse y utilizar todas sus habilidades de manera efectiva. Es cierto lo que dicen: la gente suele estar en su mejor momento cuando está contra la pared. El rugido de los motores a lo lejos no hizo que Arthur se inmutara. Se quedó quieto, esperando. En su mira de francotirador apareció un camión militar con el emblema de Hydra. Arthur respiró hondo para tranquilizarse. Sus manos, firmes y controladas, sostenían el rifle. Con un apretón repentino, apretó el gatillo. Estallido. El disparo resonó con fuerza cuando la cabeza del conductor explotó en un chorro de sangre. El camión se salió de la carretera y se estrelló contra un costado. Antes de que el vehículo pudiera detenerse, alguien saltó del lado del pasajero. Estallido. Antes de que el hombre pudiera tocar el suelo, una niebla roja brotó de su cabeza. La camioneta se estrelló contra un árbol y se detuvo bruscamente. Arthur se quitó rápidamente el disfraz y se metió entre la maleza. Usando los árboles circundantes como refugio, corrió hacia la camioneta. Varios soldados saltaron de la parte trasera del camión, algunos revisando al conductor y al pasajero, mientras otros escaneaban el área en busca de amenazas. 5. Comentó Arthur desde detrás de un árbol, frunciendo el ceño. Parece que me saqué la lotería. No. Arthur sintió una punzada de frustración. Había esperado allí un día y una noche solo para encontrarse con un camión con 7 soldados. Según sus observaciones, camiones similares no solían llevar más de 5 soldados a bordo. Sin perder tiempo, Arthur guardó su rifle de francotirador en la sala de desmontaje y lo cambió por un rifle M1 Garand. Se rebeló y disparó. La sangre brotó a borbotones del pecho de un soldado, y los hombres restantes se reagruparon rápidamente, disparando frenéticamente contra la última posición conocida de Arthur. Pero para cuando las balas lo alcanzaron, Arthur ya había desaparecido. El tiroteo continuó durante unos 10 segundos antes de cesar. Los 4 soldados restantes permanecieron espalda con espalda, moviéndose con cautela hacia el asiento del conductor del camión. De repente, un soldado sintió un tirón fuerte en el tobillo y perdió el equilibrio. Al instante siguiente, una bayoneta fría y afilada le atravesó el cuello. Los 3 soldados restantes se sobresaltaron y apuntaron sus rifles al suelo.
Pero antes de que pudieran apretar el gatillo, uno de ellos cayó muerto con un balazo en la cabeza. Los dos últimos soldados dispararon sus rifles, pero en lugar de alcanzar a Arthur, sus balas perforaron el cuerpo de su compañero caído, que Arthur les había arrojado como escudo. Al instante siguiente, Arthur emergió de detrás del cuerpo que caía. Con una potente patada, envió a un soldado a 3 metros de distancia, mientras su bayoneta se hundía rápidamente en el corazón del otro. Presionando el rostro del moribundo contra el suelo, Arthur sacó la bayoneta y se acercó al soldado al que había pateado, que ahora luchaba en el suelo embarrado. Levantó su pistola y disparó, estallido. La camioneta estaba de vuelta en la carretera, con Arthur ahora vestido con un uniforme de Hydra. Se secó la lluvia de la cara con un trapo sucio mientras masticaba una lata de carne que encontró en la camioneta. El sabor de la carne poco apetitosa se extendió por su boca, pero Arthur no desperdició ni una gota del jugo. No había comido en más de un día y una noche, una experiencia inimaginable para un amante de la comida como él. Arturo se encontraba tras las líneas enemigas. No muy lejos, el sonido de la artillería resonaba mientras los aliados y la Hydra se enfrentaban ferozmente. Arthur estaba allí por una razón, una misión que había llegado a odiar y en la que destacaba un ataque de decapitación. Desde su llegada a este mundo, Arthur había recibido este tipo de misiones una y otra vez. Solo en los últimos 6 meses, había completado 7 misiones de decapitación, todas impecables. Este éxito constante le valió el molesto apodo de Rey de la Decapitación. Al principio, el coronel Phillips se sintió resentido por el apodo, al igual que el propio Arthur. Pero tras ver a Arthur completar estas misiones a la perfección repetidamente, el coronel tuvo que reconocer sus extraordinarias habilidades y comenzó a confiar en él. A pesar de la renuencia de Arthur a aceptar este papel, la fe inquebrantable de quienes lo rodeaban hizo que sus objeciones fueran irrelevantes. Ahora, una vez más, Arthur fue enviado a una misión crucial. Su destino era una fábrica militar de Hydra, enclavada entre 2 montañas cerca de Klausberg. Su objetivo, el jefe de Hydra, Johann Schmidt. Capítulo 42. La actualización inesperada. Arthur había estado aquí durante 3 días. Durante ese tiempo, permaneció en las afueras de la ciudad, vigilando constantemente. Esta batalla llevaba casi medio mes en pleno apogeo, así que no había prisa por actuar. El único problema urgente era su suministro de alimentos, que se había agotado hacía un día. Finalmente, a Arthur se le ocurrió un plan simple: secuestrar un vehículo e infiltrarse en el campamento enemigo. El plan era simple en teoría, pero encontrar un vehículo militar aislado resultó ser un desafío. Después de esperar un día y una noche enteros, finalmente vio un camión solitario. Inesperadamente, de allí emergieron 7 soldados. Por suerte, Arturo no era ajeno a la batalla. 7 oponentes no fueron suficientes para intimidarlo. Claro que, si hubiera habido 70, se habría dado la vuelta sin pensarlo 2 veces. Tras derrotar a los enemigos, Arthur se secó el pelo, condujo el camión y se comió una lata de carne. El sabor no era precisamente gourmet, pero al cabo de un rato, curiosamente, le agradó, provocándole una extraña sensación de satisfacción. Después de haber estudiado meticulosamente las rutas durante los últimos días, Arthur estaba listo para dirigirse directamente al campamento enemigo cuando un sonido familiar pero inesperado llegó a sus oídos. Era el sonido de engranajes rechinando. ¡Mierda! Los ojos de Arthur se abrieron de sorpresa. El desmontador. Después de 5 meses de inactividad, el desensamblador finalmente fue reactivado. Durante su inactividad, Arthur no pudo evitar preocuparse de que su desensamblador pudiera haber sido un producto con errores, permanentemente fuera de línea bajo la apariencia de una actualización. Pero ahora había reaparecido. Actualización del desensamblador completada. El mensaje familiar tranquilizó a Arthur, pero rápidamente llegó otro mensaje. Función extractor de maná desbloqueada. HMM. Extractor de maná suena bien. No. Arthur se quedó atónito. ¿De dónde salió este extractor de maná? ¿Qué demonios es un extractor de maná? Este es el desensamblador, ¿verdad? ¿Desde cuándo tiene algo que ver con la magia? Llamar al extractor de maná no obtuvo respuesta. Arthur entonces conjuró el desensamblador. Este se materializó en su mente. Hubo cambios, pero no muchos. Todavía parecía maltratado, como si pudiera ser desechado en cualquier momento. Se destacaron 2 cambios significativos. Primero, el nombre. Anteriormente se le denominaba desensamblador avanzado para novatos. Ahora era el desensamblador de nivel principiante 1.
Solo por el nombre no parece haber ningún cambio real. Así que los nombres son solo etiquetas, ¿verdad? El segundo cambio fue más notorio. En la esquina inferior izquierda del desensamblador, ahora había un dispositivo similar al vidrio integrado en el cuerpo principal. Por su diseño, Arthur supuso que este extractor de maná era diferente de los juegos. El extractor de maná parecía ser una función de mejora del desensamblador, en lugar de una entidad separada. Entonces, sus funciones probablemente sean diferentes a las de los juegos, lo cual tiene sentido. ¿Quién ha oído hablar de un desensamblador en DNF que pueda descomponer libros de habilidades? Arthur se burló de los cambios superficiales. Lo más importante era la funcionalidad. Tenía que ver si el desensamblador finalmente ofrecería algunos resultados impresionantes después de su actualización de 5 meses. A pesar del largo silencio del desmontador, Arthur había estado todo menos inactivo. Había acumulado un vasto arsenal de armas, todas almacenadas en el inventario del desensamblador. Más de 300 artículos, incluyendo rifles, rifles de francotirador, pistolas, subfusiles e incluso armas cuerpo a cuerpo. Con un escondite tan extenso, Arthur parecía un arsenal ambulante. Si el desmontador hubiera tenido más espacio, podría haber almacenado aún más. Este arsenal le dio a Arthur un extraño impulso de teñirse el cabello de amarillo, usar un traje asgardiano dorado y gritarle mestizo a todo aquel que encontraba. Sabía, sin embargo, que ese impulso era una tontería. Si lo hacía, probablemente lo matarían. No todas las rubias son Gilgamesh, murmuró, satisfecho de que su espíritu Tsukomi interior se hubiera apaciguado. Justo cuando estaba a punto de lanzarse a su gran plan de desmontaje, un ruido procedente de la parte trasera del camión le llamó la atención. Inmediatamente, Arthur se puso serio. Escuchó atentamente, su oído mejorado por el alma de batalla captaba los sonidos más tenues entre el rugido del motor y el repiqueteo de la lluvia. Podía oír con claridad la débil respiración proveniente de la parte trasera del camión. ¿Hay alguien ahí? El corazón de Arthur se aceleró. Había revisado la cama antes. Estaba vacía. Aún estaban lejos de la fábrica militar de Hydra. ¿Quién podría haberse colado en su camión? Espera un momento. Esa no era su camioneta. Era el camión de Hydra. Esto significaba que alguien se había infiltrado en el vehículo de Hydra. ¿Quién podría ser? ¿Y por qué? A pesar de estas preguntas, Arthur se calmó rápidamente. Dadas las circunstancias, era más probable que el intruso fuera un aliado que un enemigo. Decidió mantener la calma, desmontando las armas de su inventario mientras permanecía alerta. La persona en la cama permaneció quieta, la única señal de ello fue su respiración. Arthur realizó varias tareas a la vez, conduciendo mientras escuchaba y examinaba las funciones mejoradas del desensamblador. Para su sorpresa, el desensamblador mejorado ahora podía desmontar hasta 5 armas a la vez. Comenzó con 5 rifles y los resultados le sorprendieron. Anuncio. Desmontaje del equipo exitoso. Experiencia de tiro con rifle para principiantes 32. Experiencia de puntería con rifle para principiantes 28. Alma de batalla rota. 5. Fragmento de cristal incoloro opaco de cristal oscuro. 1. Experiencia de desmontaje más 5. Desmontaje completo. ¿Desea extraerlo ahora? ¿Incoloro? Arthur se quedó atónito. ¿Cómo se le ocurrió esto? En teoría no era sorprendente, pero ¿por qué ahora? Sacó el fragmento de cristal pálido e incoloro y lo sostuvo en su mano. Era un objeto cúbico de 1 centímetro, opaco y brillante con ondas de energía visibles. La textura inmediatamente le recordó a Arthur un residuo de energía fragmentada. Veo. Arthur se dio cuenta. Cuando los fragmentos de cristal incoloro se rompen, se convierten en residuos de energía fragmentada. O quizás las habilidades anteriores del desensamblador no pudieron extraer suficiente energía para formar un fragmento de cristal incoloro. Pero ahora, el desensamblador de nivel principiante 1 equipado con el extractor de maná puede formar un fragmento de cristal incoloro. Incluso si es tenue. Arthur se maravilló con la mejora, sabiendo que podría cambiar el curso de su misión. Pero permaneció concentrado, consciente del potencial aliado que se escondía en la plataforma de carga. Capítulo 43. El ambicioso abanderado para Arthur, las especulaciones y las teorías eran asuntos triviales. El mecanismo del desensamblador tampoco le importó. Desde el momento en que adquirió el dedo dorado, no tenía intención de que nadie entendiera cómo funcionaba. Mientras funcionó, ¿a quién le importaba el resto?
Con un aplauso, una sensación similar a la electricidad recorrió su cuerpo. El residuo de energía fragmentado que había acumulado anteriormente ya había sentado las bases dentro del cuerpo de Arthur. Ahora, cuando esta energía mucho más poderosa se fusionó con ellos, instantáneamente se convirtieron en uno. Y entonces, Arthur chasqueó los dedos. Jejejejeje. Se rió entre dientes con torpeza. Estaba tras las líneas enemigas y a punto de infiltrarse en su bastión, así que entregarse a fantasías adolescentes le parecía fuera de lugar. Lo más importante. Maldita sea, ni siquiera un fragmento de cristal opaco e incoloro podría encender una chispa en él. Esto enfureció a Arthur. Apretando los dientes, continuó desmontando. Con tanto botín desmontado, no pudo consumirlo todo de una vez. Comparado con el fragmento de cristal aparentemente inútil, el alma de batalla, que podía mejorar sus habilidades físicas, atraía más el apetito de Arthur. Desafortunadamente, el uso excesivo de las almas de batalla rotas podría haber disminuido su efectividad, ya que el impulso que Arthur recibía al romperlas ahora era mínimo. Pero como dice el dicho, hasta la pata de un mosquito es carne, ¿no? Cada pizca de fuerza ganada, por pequeña que sea, podría ser la salvación en este lugar peligroso. Después de capturar docenas de Battle Souls, Arthur no pudo continuar. Las puertas de la fábrica militar estaban al alcance. Arthur encontró su casco y se lo puso. Su expresión se tornó rígida al acercarse al centinela. 2 soldados lo interceptaron. Salve Hydra. Cuando se acercaron a Arthur, los 2 soldados realizaron un saludo militar que Arthur encontró absolutamente vergonzoso antes de exigir su identificación. Arthur había visto películas en las que los torpes saludos de Hydra lo dejaban sin palabras. Con una mano levantada en un puño, Arthur imitó el saludo y gritó Salve Hydra antes de entregar la identificación que había estado en el vehículo todo el tiempo. Como era un vehículo Hydra, la inspección no fue rigurosa. Tras un vistazo rápido, lo dejaron pasar sin problemas. Mientras la puerta se cerraba lentamente detrás de él, Arthur pisó suavemente el acelerador y entró. Estaba bien informado sobre el perímetro, pero el interior seguía siendo un misterio. Conducir sin rumbo no era buena idea. Así que, tras recorrer una corta distancia, divisó unas naves donde estacionó el camión que conducía. Al girar y estacionarse, Arthur vigilaba de cerca el espejo retrovisor derecho. Había una razón para ello. El lado izquierdo estaba abarrotado, mientras que el lado derecho, aunque vigilado, estaba relativamente escaso. Si el pasajero inesperado en su vehículo realmente perteneciera a la misma facción, probablemente optaría por salir por el lado derecho después de detener el vehículo. Efectivamente, vislumbró una figura protegida, agachada y escabulléndose, reflejada en el espejo. Aunque fue fugaz, Arturo vio las estrellas y las rayas en el escudo. Santo. La blasfemia de Arthur fue rápidamente tragada. Después de medio año de guerra, salvo las pocas personas que lo rodeaban, casi nada se parecía a las tramas de las películas. Arthur no pudo evitar sentirse confundido por la verdad de este mundo. ¿No era esta la trama de la primera película del Capitán América? En la película, ¿no fue la primera misión del Capitán América atacar una fábrica militar? Después de medio año, si no fuera por el escudo estrellado, Arthur no se habría dado cuenta de que su línea de tiempo se había sincronizado con los eventos de la película. Si es él. Arthur hizo una pausa. Entonces, ¿qué demonios hago aquí? Con este pensamiento en mente, Arthur salió rápidamente del coche. Después de dar una vuelta, siguió el camino del capitán. No mucho después, se encontró con un soldado de Hydra muerto en el suelo. El rostro de Arthur se ensombreció. No se anda con rodeos, ¿verdad? Recogió el cuerpo y con un movimiento de la mano lo arrojó debajo del coche. Avanzando unos pasos, llegó a una esquina. Justo cuando miraba hacia afuera, un escudo voló repentinamente hacia su rostro, aparentemente de la nada. Arthur retrocedió bruscamente y lanzó una fuerte patada. Al chocar con el escudo, la poderosa fuerza lo empujó hacia atrás unos 2 metros. Asombrado, murmuró eso sí que es poder. Inmediatamente, un hombre que sostenía un escudo apareció detrás del edificio, listo para atacar. Arthur se quitó rápidamente el sombrero y susurró espera. Al ver el rostro de Arthur, el capitán también se sorprendió y detuvo el puño rápidamente. Instructor, ¿se ha unido a Hydra? Espera, ¿no decía que, tras la inyección del suero, tu capacidad de aprendizaje e inteligencia aumentaron significativamente? Arthur miró a Steve confundido mientras hablaba. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que me uní a Hydra?
Justo cuando el capitán estaba a punto de hablar, Arthur le agarró la mano y dijo vamos. Los dos se agacharon rápidamente bajo un camión cercano. Solo entonces se oyeron los pasos ordenados del grupo. Arthur y Steve yacían debajo del vehículo, observando los pies del grupo. Tras pasar, intercambiaron miradas. El silencio sepulcral era lo último que necesitaban, a pesar de que estaban detrás de las líneas enemigas. Arthur rompió el silencio primero. No hay tiempo para explicaciones, sube al coche. Dicho esto, salió a rastras y el capitán lo siguió rápidamente. Corrió al lado del conductor del camión y parecía confundido al ver a Arthur alejarse cada vez más. ¿No deberíamos subir al coche? Al ver que Arthur lo saludaba frenéticamente, el capitán se apresuró a alcanzarlo. No pudo evitar preguntarse por qué, después de tanto tiempo separados, el instructor seguía siendo tan inexplicable. Después de que ambos llegaron a un lugar más apartado, Steve finalmente le preguntó a Arthur instructor, ¿está aquí para realizar una misión? ¿No es obvio? Arthur se quedó sin palabras. Pero la pregunta más importante es ¿qué haces aquí? ¿No estabas ocupado vendiendo bonos por todo el país? ¿El hombre de los grandes planes y la bandera estrellada? Hace medio año, el Dr. Erskine fue asesinado en un baile y todos los datos fueron destruidos. Se desconocía el paradero del último suero. En aquel momento, las altas esferas sospechaban que Arthur lo tenía, dada su estrecha relación con el Dr. Erskine. Pero después de varias indagaciones e investigaciones sin resultados, y bajo presión del coronel Phillips, tuvieron que dejarlo pasar. Desde entonces, Steve Rogers se ha embarcado en una carrera de 6 meses vendiendo sus habilidades. Capítulo 44. El hombre de la fábrica militar. Tengo un amigo que puede haber sido capturado por Hydra durante la batalla, dijo Steve Rogers con una expresión seria en su rostro. Aunque a Steve le pareció bastante divertido el título El hombre de los grandes planes y la bandera estadounidense, respondió con sinceridad por respeto al instructor. A Arthur no le interesaba en absoluto. Había visto las películas y sabía por qué Steve estaba allí. Solo pidió romper el hielo y evitar un silencio incómodo. Entonces, ¿tienes algún plan, el hombre de los grandes planes y la bandera de las barras y estrellas? Preguntó Arthur. No tengo planes. Steve miró a Arthur en silencio. Instructor, ¿podría cambiar su forma de dirigirse a mí? ¿Grandes planes? ¿Podemos intentar algo más? ¿La bandera estrellada? Instructor. Está bien, muchacho. Arthur dijo no nos detengamos en estas preguntas. Ahora, dime, ¿realmente no tienes planes? No, respondió Steve con sinceridad. Instructor, niño no me parece un título apropiado. Chico. Arthur miró a Steve con expresión confundida antes de decir con tantas chicas guapas en tu equipo de actuación, y siendo alto y fuerte, con un aspecto completamente diferente a tu imagen anterior, ¿sigues llamándote chico? No seas ridículo, definitivamente eres hombre. Steve se quedó sin palabras. La mayor crisis que enfrentó tras su llegada fue el inesperado encuentro con su antiguo instructor de tiro. Ya que no tienes planes, escucha los míos, dijo Arthur mientras le daba una palmadita a Steve en el hombro. No estaba del todo satisfecho. Antes era fácil alcanzar a este tipo, pero ahora le sacaba media cabeza, lo que dificultaba alcanzarlo. Bueno. Steve no dudó. Seguir las órdenes del instructor era lo más natural, ¿verdad? Sorprendido por la franqueza de Steve, Arthur negó con la cabeza y dijo: Muy bien, simplifiquemos el plan. Primero, aclaremos el objetivo. Mi meta es matar a Schmidt. Claro que eso no importa. Mientras podamos destruir esta fábrica militar y dejarlos sin nada, los bastardos que están más adelante estarán aislados y mi misión estará completa. Y tu objetivo es salvar a tu buen amigo. ¿Cómo se llama? Barnes. Respondió Steve. James Buchanan Barnes. Arthur se sintió mareado al oír el nombre y agitó la mano. Llamémoslo Bucky. El capitán se quedó atónito. Instructor, ¿por qué lo simplificó así? No importa, dijo Arthur agitando la mano de nuevo. En fin, lo primero es la infiltración. No cuento con ningún apoyo para esta misión, y las rutas internas son prácticamente un lienzo en blanco. Así que, basándome en mi experiencia, sugiero que entremos desde arriba. La gente de Hydra no suele patrullar los tejados, que es su punto ciego en defensa. El segundo paso tras una infiltración exitosa es rescatar a la gente. Supongamos. Si de verdad hay muchos soldados aliados atrapados aquí, podemos liberarlos, confiscar sus armas y cambiar la operación de decapitación a una de penetración interna.
Steve asintió con seriedad. Entendido. La clave del plan es la velocidad. Exacto, tómalos desprevenidos. Y nos habremos ido mucho antes de que se den cuenta de lo que les pasó. Declaró Arthur. Con el plan completado en pocas palabras, los dos comenzaron a actuar. La razón para establecer este plan de operación de esta manera fue principalmente porque Arthur pensó en cómo lo hacía el capitán en las películas. Sin embargo, podría haber diferencias entre ambos, lo que daría como resultado que en esta fábrica militar hubiera menos prisioneros de lo esperado. Pero si eso sucediera, siempre podrían cambiar el plan más adelante. Al fin y al cabo, los planes cambian constantemente. Entonces, mientras ambos pasaban junto a filas de vehículos blindados, Arthur de repente se agachó y colocó una bomba debajo de uno de los vehículos. ¿Para qué es esto? Preguntó Steve sorprendido. Nada. Respondió Arthur. Basándome en mis años de experiencia en misiones de decapitación, cuanto más caótica sea la situación interna del enemigo, más ventajosa será para nosotros. Esto es solo una preparación para más adelante. No pregunto por eso, aunque es bueno saberlo. Quiero saber de dónde sacaste esas bombas, instructor, interrumpió Steve. Arthur le puso una bomba a Steve en la mano y dijo: ¿sabes? No hay mucho entretenimiento en el cuartel. Así que los soldados tenemos que encontrar algo para pasar el rato. Mi forma de pasar el rato es estudiando. La hice yo mismo. A diferencia de las bombas de temporizador que hacen los expertos en tecnología, esta es una bomba a control remoto con un alcance de unos 200 metros. Antes de que Steve pudiera terminar de escuchar, él y Arthur comenzaron a colocar bombas juntos. Pero no pudieron plantar muchos. Después de 2 o 3, Arthur les indicó que ya habían terminado. Después de todo, no podía decirle al otro tipo que había docenas más almacenadas en el inventario de desmontaje, además. Arthur no estaba seguro de si serían útiles en absoluto. Después de todo, en las películas, cuando Schmidt, también conocido como Cráneo Rojo, descubrió la infiltración del capitán y ya había liberado a los prisioneros, decidió volar al capitán junto con la fábrica militar. Hay que decir que el método de Schmidt de si me presionas demasiado, me haré estallar para demostrártelo era simplemente demasiado despiadado y bárbaro. Después de colocar algunas bombas, los dos continuaron merodeando según el plan original. Verían si esas bombas serían útiles más tarde. No muy lejos, había una hilera de edificios bajos. Con la habilidad de ambos, subir allí fue pan comido. En el tejado, la vista era aún más amplia. Salvo por algún que otro reflector amenazante, el tejado se convirtió en su dominio. Finalmente, se arrastraron a través de un conducto de ventilación hasta el interior de la fábrica militar. Era una habitación enorme, probablemente parte de un taller militar. Los dos se encontraron en una viga en el aire. Mirando hacia abajo al vasto espacio, pudieron ver algunos soldados de Hydra vestidos como guerreros futuristas, sosteniendo armas que eran claramente más avanzadas que las de la era actual. ¿Qué es eso? Preguntó Steve en voz baja. Tras reflexionar un momento, Arthur respondió. Ahora, el segundo paso del plan. Ve a buscar a tu amigo y yo veré qué traman estos cabrones. Las armas con las que están equipados aún no han aparecido en nuestro campo de batalla. Pero si todo sale como se espera, pronto deberíamos enfrentarnos a estos tipos con estos aparatos tan sofisticados. Steve miró a Arthur. Instructor, tenga cuidado. Arthur asintió y observó a Steve irse. Una vez que Steve estuvo fuera de la vista, Arthur sonrió. ¿Recuerdas lo mucho que se divirtió hace 6 meses con un depósito de munición? ¿Y ahora? ¿Qué tenía? Una fábrica militar entera. Steve no conocía los detalles de estas armas, pero Arthur sí. Cuando Schmidt consiguió el Tesseracto, el Dr. Zola inventó un conducto que podía extraer energía del Tesseracto. Este se utilizó para generar energía infinita y para crear estas armas con un tenue brillo azul. Aunque estas nuevas armas no tienen alma de batalla, me pregunto si las armas que Schmidt hizo con la energía extraída del Tesseract me traerán algunas sorpresas especiales. Capítulo 45. Un destello de llama de pie sobre la viga de acero, Arthur observó durante un rato antes de elegir una entrada. Era una puerta de entrada, custodiada por un solo soldado y la vista de los alrededores era estrecha, con mucha cobertura, por lo que había pocas posibilidades de ser visto. Se acercó cautelosamente por encima del enemigo, y al momento siguiente, Arthur descendió desde arriba. En un abrir y cerrar de ojos, su brazo rodeó el cuello del soldado, mientras sus piernas pisaban sus rodillas. Con un ligero empujón, separó las piernas y se puso de pie en el suelo.
Antes de que el soldado pudiera arrodillarse, se oyó un chasquido seco con un giro enérgico. Tras inspeccionar la zona y comprobar que nadie se había dado cuenta, Arthur abrió la puerta cercana y se asomó. Era un pasillo. A excepción de unos pocos botes de basura, no había nada más en el pasillo. Arthur arrastró el cuerpo fuera de la puerta y comenzó a desvestirlo con facilidad practicada. ¿Por qué soy tan bueno en esto? Se preguntó Arthur en voz alta. Cuando era otaku, no tenía esta habilidad, claro. Aunque, claro, probablemente no la necesitaba entonces. Perdido en sus pensamientos, desvistió el cuerpo de la cabeza a los pies. Parece que me excedí un poco. Después de un momento de contemplación, Arthur se encogió de hombros y arrojó el cuerpo a la basura. Al recoger el arma de alta tecnología del soldado, el desmontador inmediatamente hizo notar su presencia. ¿Deseas desmontar el arma de energía espacial? Sí. Al ver el mensaje, Arthur sintió una oleada de emoción. El sonido de los engranajes rechinando dentro del desmontador era extrañamente reconfortante. Sin embargo, el proceso de desmontaje tardó más de lo que Arthur esperaba. No fue hasta unos 30 segundos después que finalmente apareció el mensaje. Anuncio. Desmontaje del equipo realizado con éxito. Experiencia de tiro con rifle para principiantes 7. Experiencia de combate cuerpo a cuerpo con rifle para principiantes 7. Alma de batalla fragmentada. Fragmento de cristal incoloro. Experiencia de desmontaje +1. Equipo desmontado. ¿Quieres sacarlo ya? Fragmento de cristal incoloro. Arthur decidió desmontarlo inmediatamente. Seguía siendo el mismo cubo de 1 centímetro, pero parecía mucho más brillante que el anterior fragmento de cristal opaco. Emitía un brillo cálido y radiante. Con un toque de su mano, todavía podía sentir esa sensación eléctrica recorriendo su cuerpo. Y la energía contenida en este fragmento de cristal era mucho mayor que antes. Sin exagerar, la energía contenida en un fragmento de cristal incoloro, combinada con la cantidad total del residuo de energía fragmentada de antes y los fragmentos de cristal incoloros y opacos, incluso tenía un cierto excedente. Pero lo que realmente sorprendió a Arthur fue que después de que la energía del fragmento de cristal incoloro se fusionó con la energía que ya estaba en su cuerpo, sintió un toque de vitalidad. Parece manejable. De repente, Arthur tuvo una idea y chasqueó los dedos. Con un suave clic, una pequeña llama apareció en la punta de su dedo, parpadeando suavemente con la brisa. ¡Dios mío! Arthur miró con asombro la pequeña llama y casi se conmovió hasta las lágrimas. Aunque la llama era débil, demasiado pequeña incluso para encender un cigarrillo, fue la primera llama que nació bajo el control de Arthur. Además, la energía que albergaba no fue drenada por esta pequeña llama. De hecho, Arthur sospechaba que el problema no era la energía, sino su incapacidad para comunicarse eficazmente con ella. Ahora, sin embargo, podía manipularlo, posiblemente porque su energía interna había alcanzado un umbral crítico, lo que le permitía responder a sus intenciones y crear este pequeño milagro. Arthur recordó varias novelas de fantasía del oeste que había leído donde los magos novatos tenían que cantar hechizos para lanzar magia, pero los magos avanzados podían lanzar hechizos básicos al instante. Su estado actual parecía similar. Aún así, era solo una hipótesis y este no era el lugar para estudios en profundidad. Arthur arrojó la armadura del soldado al desmontador, con los ojos brillantes de emoción. La llama era pequeña ahora, pero ¿qué pasaría en el futuro? Si un día pudiera invocar un sol con un chasquido de sus dedos, ¿quién podría enfrentarse a él? Bueno, quizá un sol literal fue demasiado. Pero ¿qué pasaría si pudiera invocar un sol del tamaño de un universo paralelo con un chasquido de dedos? Jejeje. Perdido en sus ensoñaciones sin límites, Arthur dejó escapar una risa ligeramente siniestra. La risa lo devolvió a la realidad. ¿Por qué de repente estaba soñando despierto? Tengo que calmarme. Aunque algún día pueda invocar un sol del tamaño del universo, ahora tengo que mantener la calma. Arthur respiró hondo y se sacudió la euforia. La misión de rescate de Steve no será lenta. Liberará a los prisioneros lo antes posible. Así que no tengo mucho tiempo. Y antes de que lo consiga, no puedo hacer mucho ruido y alertar a Schmidt. Eso lo arruinaría todo. Así que, sigilo será. Arthur decidió eliminar silenciosamente a los soldados de la fábrica militar y confiscar sus armas. Una vez que se ocupó de todos los soldados, pudo tomar todas las armas producidas. Aunque lamentó que la sala de desmontaje no pudiera contenerlas todas.
Con un suspiro, dejó de procrastinar y se preparó para ejecutar su plan de sigilo. Pero entonces tuvo una idea. Tomó la armadura del soldado futurista de la sala de desmontaje y se la puso. Vestido con el uniforme y el casco de Hydra, Arthur decidió ir de incógnito. El único inconveniente fue la falta de un arma, lo que resultó extraño. Pero no había tiempo para preocuparse por eso. Tras abrir la puerta con confianza y entrar en la fábrica, Arthur comenzó a moverse hacia una esquina, basándose en la distribución de soldados que había observado desde la viga. Luego cambió de opinión. Los planes hechos sobre la marcha nunca son confiables. Siempre había detalles imprevistos. Por ejemplo, Arthur no había considerado que disfrazado, con un casco cubriéndole la cara, sería difícil para cualquiera reconocerlo. ¿Por qué no simplemente acercarte y tomar las armas recién ensambladas? Sí, definitivamente no es mi culpa. Alguien más debe ser el culpable. Arthur se palmeó la cabeza, desviando convenientemente la culpa de su plan incompleto. Capítulo 46. El enjambre pasa. Los planes son hermosos, pero la realidad muchas veces es cruel. Después de que Arthur dio un paseo por el taller, se dio cuenta de que esta fábrica militar no fabricaba ese tipo de armas. De hecho, esta fábrica militar solo fabricaba componentes para esas armas. Se suponía que el líder de Hydra controlaba varias fábricas militares, cada una responsable de producir componentes que luego se enviaban a un lugar específico para su ensamblaje. En realidad eso es bastante normal. La energía extraída del Tesseracto es inherentemente peligrosa, por lo que las armas que pueden aprovecharla tienen estructuras complejas y medidas de seguridad. De lo contrario, antes de que tengas la oportunidad de usar el arma, podría volverse loca y matarte. Ni siquiera los ataques suicidas son tan suicidas. La compleja estructura de las armas también conlleva inevitablemente una gran cantidad de componentes. Una sola fábrica militar no podría gestionar la producción y el montaje de todos estos componentes. La especialización en la producción de determinadas piezas es el enfoque estándar. Esta fábrica militar no produce armas, pero sí energía. La munición utilizada en las armas del Dr. Zola no es munición convencional. Es una caja de energía, similar a una batería. Contiene energías especiales extraídas del Tesseract. El problema es que Arthur intentó desmontar la cosa, pero no pudo por el momento. Es bastante desconcertante. Las armas que contienen este tipo de energía pueden ser desmontadas por el desmontador. Pero un componente simple no se puede desmontar. ¿En serio? El rostro de Arthur no podría estar más sombrío. Simplemente no tiene sentido, ¿verdad? Aunque cosas tan ilógicas han estado sucediendo desde siempre, como poder desmontar armas normales sin problemas. Pero no ser capaz de desmontar un montón de balas. ¿Dónde está la lógica en eso? A menos que... Según la percepción estándar del desensamblador, un arma se ve como un todo, pero un solo componente no cuenta como un arma. Es una explicación bastante plausible, una que Arthur tuvo que aceptar a regañadientes por el momento. Como esta cosa no se puede desmontar, no significa mucho para Arthur. Después de guardar casualmente 3 o 5 docenas de ellos en el Disassembler Space para futuras investigaciones, decidió encontrar a Schmidt primero. Además de la misión, también hay un pequeño rencor personal entre Arthur y Schmidt. Hace medio año, el Dr. Erskine fue asesinado en un baile, y Arthur ha estado pensando en ello desde entonces. Aunque eliminar a toda la gente de Hydra él solo y luego golpear a Schmidt hasta la muerte podría estar más allá de las capacidades de Arthur, si se le da la oportunidad, no le importa hacer que Schmidt pague un poco. Es por eso que Arthur se aventuró aquí en primer lugar. Y ahora con el Capitán América, Steve, aquí. Si unen fuerzas, quizás tengan la oportunidad de derrotar a este tipo y despojarlo de su piel roja. Casi tan pronto como Arthur tuvo este pensamiento, un gran grupo de personas salió corriendo de repente. Esta gente iba vestida con harapos y parecía desaliñada, pero eran extremadamente salvajes, como bestias desenfrenadas. En resumen, eran extremadamente locos. Algunos de ellos empuñaban las armas de Hydra, mientras que otros atacaban a los soldados de Hydra con sus propias manos, y parecía como si no tuvieran nada que perder. Los soldados de la Hydra quedaron atónitos por un momento, disparando y matando a 2 de los hombres de aspecto salvaje, pero el resto se abalanzó sobre ellos, derribándolos al suelo. Un grupo los rodeó, y era casi imposible ver con exactitud qué sucedía en la refriega. Arthur se quedó mirando con asombro esta escena extremadamente espantosa y rápidamente se escondió y se quitó la ropa. Lo que llevaba puesto ahora era el uniforme de Hydra. Si estos tipos lo encontraban, le dispararían al verlo.
Ni siquiera tendría la oportunidad de declarar su inocencia. Al volver a meter la armadura en el espacio desensamblador, quitarse el casco y quitarse el uniforme exterior de Hydra para revelar el uniforme militar estadounidense que había debajo, Arthur finalmente se sintió un poco más seguro. Resultó que lo que daba miedo no eran las personas con las armas más avanzadas, sino las personas que no temían a nada y eran numerosas. Justo cuando Arthur apareció, fue descubierto por un individuo de mirada aguda. Señalando a Arthur, alguien gritó en voz alta: ¿Eres ese valiente instructor? El rostro de Arthur se oscureció al oír esto. ¿Qué clase de apodo era este? Pero por ahora, lo único que podía hacer era asentir. De lo contrario, en cualquier momento un grupo de hombres corpulentos lo derribaría al suelo. Y eso sería demasiado trágico. Genial. Tu amigo fue a salvar a su amigo. Alguien le informó a Arthur. Arthur parpadeó para asegurarse de que no era un trabalenguas antes de decir en voz alta: genial, entonces está bien. Salgan todos inmediatamente y encárguense a esos cabrones de afuera. Voy a hablar con este tipo. ¡Qué valiente eres! Alguien lo elogió. Todos, muévanse rápido. Alguien instó. Tan pronto como este grupo salió de la fábrica militar como un enjambre de langostas, Arthur se dio una bofetada en la cara. ¿Qué diablos acababa de presenciar? Es simplemente increíble, ¿no? Frotándose la cara vigorosamente, Arthur inexplicablemente sintió la sensación de haber sobrevivido a una catástrofe. Mirando hacia arriba, después de reflexionar durante 2 segundos, Arthur corrió hacia el piso superior. Según la inteligencia controlada en la película, tras descubrir al Capitán América, Schmidt activó el dispositivo de autodestrucción de la fábrica militar. Y llegó a lo alto de la fábrica militar, conduciendo una libélula gigante. Bueno, el término libélula es solo una broma. La cosa es probablemente algo así como un transbordador aéreo, pero su forma general se parece a una libélula. Aunque la idea de una libélula voladora es algo que Doraemon y Nobita le dijeron a Arthur más de una vez cuando era niño. Pero la libélula de Schmidt definitivamente rompió todas las fantasías infantiles. A medida que ascendía, el lugar por donde pasaba era simplemente un desastre. Los prisioneros que habían estado retenidos aquí fueron liberados repentinamente y las habilidades de lucha que habían demostrado fueron simplemente increíbles. Por todas partes se veían las marcas de su alboroto. Arthur no se demoró. En medio de su loca carrera, ni siquiera sabía exactamente dónde estaba Steve, pero sabía que correr escaleras arriba era la decisión correcta. ¡Bum! 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 De repente, el sonido de poderosas explosiones resonó bajo sus pies, y la expresión del rostro de Arthur cambió. Sabía que Schmidt había comenzado a explotar. Ya no había edificios que escalar, solo ascensores, y bajo sus pies ya había un mar de llamas. Arthur se quedó sin palabras. Si no querías esta fábrica militar, podrías habérmela dado. ¿Por qué armar semejante lío sin motivo? Mientras tanto, desde arriba se oía el sonido de una conversación. Escuchando atentamente, eran efectivamente Steve y Schmidt teniendo su primera charla amistosa. Capítulo 47. Otra pequeña cortina cae. Arthur simplemente escuchó la conversación entre los dos por un momento y no prestó mucha atención. Pero la esencia del asunto probablemente era: Schmidt dijo: capitán, hola, soy su fan. ¿Me puede dar su autógrafo? Y el capitán respondió: vete. ¿Cómo se llama un desacuerdo en un solo intercambio? Eso es lo que se llama un desacuerdo. Los dos comenzaron a pelear inmediatamente. Arthur no intervino. En cambio, se giró hacia el otro lado de la escalera, donde ésta quedó suspendida en el aire. Con las piernas enganchadas a la barandilla y el cuerpo inclinado hacia un lado, finalmente vio a Schmidt y al capitán de pie en el puente de hierro. Lo siguiente que supo fue que estaba sacando un rifle de francotirador. Para Arthur no existía el combate uno contra uno. Si le dieran la oportunidad, simplemente quería enviarle esa bala a Schmidt. Apuntó el arma. Su cuerpo ahora estaba medio colgado de la barandilla de la escalera, estabilizado por la fuerza de sus muslos. Pero sus manos permanecieron firmes. Debajo de él había una gran altura, un mar de llamas ardiendo, con explosiones y llamas que se elevaban rápidamente. Pero Arthur había dejado todo eso de lado. Sus ojos, su expresión, todo en él gritaba una concentración sin precedentes. Quería dar un solo tiro. Inhala. Exhala. Una respiración profunda llenó su pecho y abdomen. En el siguiente momento, Schmidt en la mira del francotirador fue enviado a volar por la patada del capitán. Ahora es tiempo. La determinación de Arthur de apretar el gatillo fue más fuerte que el hierro y el fuego bajo sus pies. Auge.
Estallido. La inmensa ola de calor y el rifle de francotirador explotaron simultáneamente. La fuerte vibración hizo que la escalera se sacudiera ligeramente, pero el disparo dirigido a la frente de Schmidt golpeó su hombro. Un chorro de sangre salió. El cuerpo de Schmidt se estremeció, y miró fijamente en dirección a Arthur, sus ojos se llenaron de una intención asesina extremadamente fría. El doctor Zola, de baja estatura y con sombrero redondo, vio que la situación se agravaba y presionó inmediatamente el separador sobre el puente de hierro. El puente en el aire lentamente comenzó a separarse. El disparo llamó la atención de todos y por un momento todas las miradas se dirigieron hacia Arthur. Mientras tanto, Arthur se balanceó desde el exterior de la escalera hacia ella, se puso el rifle de francotirador al hombro y se lanzó hacia arriba. Las llamas de abajo continuaban elevándose. Si se quedaba allí, probablemente se convertiría en un pollo frito. A Arthur le gustaba el pollo, pero no le gustaba la idea de ser comido como uno. Sin embargo, cuando Arthur corrió hacia donde estaban Steve y los demás, Schmidt ya se había ido. Esto decepcionó un poco a Arthur. Había recorrido todo ese camino para matar a ese tipo, pero ni siquiera pudo decirle una palabra. En realidad Arthur quería preguntarle a Schmidt sobre su experiencia como celebridad. Instructor. Steve vio a Arthur y rápidamente se acercó a saludarlo. Entonces eres tú. El soldado que estaba junto a Steve se emocionó mucho al ver a Arthur. Eres una figura legendaria. Un niño que defiende los elevados ideales de la bandera de las barras y estrellas es una verdadera leyenda. Arthur miró al capitán y dijo: oh, mi error, un hombre. Capitán, ¿puede explicarme qué significa realmente instructor valiente? ¿Es este el momento de hablar de estas cosas, instructor? El capitán decidió evitar el tema. Schmidt escapó, la fábrica militar fue destruida, tu amigo fue rescatado. No logramos decapitarlo, pero al menos pudimos darle. Pero este lugar obviamente no puede resistir mucho más. No hay tiempo para explicaciones, sube al auto. Arthur lo instó y corrió hacia el techo. Steve y Bucky los siguieron rápidamente. Bucky preguntó mientras corría: ¿dónde está el coche? ¿Quién sabe? El capitán no miró atrás. El omnipresente coche de Arthur era un verdadero misterio que lo perseguiría el resto de su vida. ¿Dónde demonios creía Arthur que podría estar este coche? Cuando llegaron al nivel superior, no había más caminos disponibles. La salida al tejado estaba frente a ellos, con una distancia de al menos 10 a 20 metros entre ellos, salvada por una única viga que no parecía muy resistente. El capitán respiró hondo y le dijo a Bucky: tú primero. Arthur rápidamente retiró a Bucky. ¿Seguir con vida no es suficiente para ti? ¿Qué quieres decir? Bucky miró a Arthur. Arthur sacó 3 cuerdas, cada una con un gancho de agarre adjunto. En el último medio año, Arthur había enfrentado numerosas crisis de vida o muerte y había recurrido a medidas extremas para sobrevivir, lo que significa que estaba equipado con una variedad de equipo caótico. Por eso se atrevió a subir, aun sabiendo que la fábrica militar estaba a punto de explotar. Sus experiencias desde que llegó a este mundo le habían hecho confiar en que podría salir con vida. ¿De dónde sacaste eso? El Capitán América se quedó atónito, pues nunca había visto esas cuerdas con Arthur. Y el rifle de francotirador de Arthur colgado a su espalda era otra cosa que no había visto antes. Los encontré en el camino. Respondió Arthur con naturalidad, sin importarle si Steve le creía o no. Después de entregarles las otras 2 cuerdas, Arthur lanzó el gancho hacia el techo y con un movimiento de muñeca. Sonido metálico. Quedó bien atrapado. Arthur hizo un gesto: sigue mi ejemplo. Con un grito de Tarzán, estuvo a punto de saltar al otro lado. Pero antes de que pudiera volar, el capitán lo agarró y lo jaló hacia atrás. Arthur se quedó atónito y miró a Steve con una expresión oscura. ¿Qué estás haciendo? No es de extrañar que se diga que una fortaleza impenetrable se derrumbaría desde dentro. Esas manos oscuras que se extendían desde atrás eran inevitables. El capitán se sintió incómodo mientras hablaba. Esto no parece tan fácil. Arthur torció la boca y miró a Bucky, entregándole una de sus cuerdas y tomándola de Bucky a cambio. Rápido. Después de ayudar a Steve a asegurar el gancho, los 3 se balancearon uno por uno. El resto del viaje transcurrió en silencio, salvo por su frenética carrera. Estaban en completo pánico, saltando donde podían entre las llamas y las explosiones, corriendo frenéticamente donde no podían. Arthur no estaba preocupado por los enemigos ya que Steve estaba a su lado. ¿Qué decía? Este era el viaje de un protagonista. Seguía a alguien con el aura de un protagonista. Seguir a alguien con el aura de protagonista significaba una cosa: estabilidad.
Cuando los tres finalmente salieron corriendo de la fábrica militar en un estado lamentable, el edificio detrás de ellos explotó por completo, con llamas lamiendo el cielo. Sintiendo la ráfaga de viento detrás de ellos, Steve y Wookie se giraron para mirar. La experiencia de la vida y la muerte tardó un tiempo en asimilarse, pero Arthur no miró atrás ni siquiera echó un vistazo. No porque hubiera experimentado tanto en los últimos 6 meses, sino porque Arthur había escuchado una vez una verdad: los hombres de verdad nunca miran hacia atrás ante las explosiones para poder verse bien por delante. Tras asegurarse de que los prisioneros rescatados estuvieran instalados, se prepararon para regresar. Para Arthur, esta misión estaba cumplida. Fue una verdadera lástima ese último disparo. Si la explosión no hubiera provocado el balanceo de la plataforma, Schmidt podría ya estar muerto. Bueno. Probablemente. Capítulo 48. Cambio. Regresaron al campamento 2 días después. El retraso se debió principalmente a un desvío. Arthur y su grupo, en su mayoría exprisioneros, estaban física y mentalmente agotados. Tras su liberación, impulsados por el vigor juvenil y una ira contenida durante mucho tiempo, habían demostrado unas habilidades de combate inimaginables. Pero en cuanto se disipó la emoción, todos se desanimaron. Llevar a semejante grupo de personas a través de la zona de guerra habría sido desastroso. Así que, tras mucha deliberación entre Arthur y Steve, idearon una ruta que rodeaba la zona de peligro lo suficiente. Aunque no era la ruta más fácil, garantizaba su seguridad, de ahí el viaje de 2 días. A su regreso al campamento, fueron recibidos como héroes. Los soldados se alinearon en el camino, vitoreando, y el coronel Phillips los recibió personalmente. ¿Qué tan arriesgado fue el rescate? El coronel Phillips dijo una vez: por cada 10 personas, podrías salvar a una. Ver a cientos de prisioneros rescatados fue una auténtica revelación. A Arthur no le gustaban este tipo de recepciones y se escabulló sin que la multitud lo notara. De vuelta en su tienda, organizó su equipo y se sentó al borde de la cama, escuchando los vítores del exterior. Si hubiera querido, esos vítores podrían haber sido para él. Pero en realidad no quería eso. Porque temía que aceptar tal aclamación lo cambiara. Para volverse valiente, para volverse abnegado, para convertirse en... No ser él mismo. No sirvo para ser un héroe, murmuró. Se acostó, cerró los ojos y se quedó dormido. Esta misión le había llevado casi 6 días en total. La mayor parte del tiempo, no había podido descansar bien. Lo que hacía que este sueño en particular se sintiera como un santuario. Cuando despertó sintió que alguien estaba acostado a su lado. Al abrir los ojos, vio que la agente Carter había acercado una silla y estaba sentada a la cabecera de su cama, durmiendo con la cara apoyada en sus brazos. Su movimiento al despertar pareció sobresaltarla, y se despertó al instante. Al ver que Arthur la miraba, se sonrojó levemente. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Babas, respondió Arthur. La agente Carter se limpió rápidamente la cara y Arthur rió con picardía. ¿Me estás tomando el pelo otra vez?, preguntó ella, al ver su expresión y sabiendo exactamente lo que estaba pasando. Sonrió juguetonamente antes de hablar. Siempre te acercas a escondidas cuando duermo. ¿Planeando alguna mala acción contra mí? La agente Carter suspiró con impotencia. Si traerte comida es un acto nefasto. Entonces sí, soy nefasto. Genial. Llevo muchísimo hambre, exclamó Arthur emocionado. No tienes idea de lo que he estado comiendo estos últimos días. Aunque era comida enlatada lo que había traído el agente Carter, era prácticamente un festín digno de un rey en comparación con las raciones de Hydra. Mientras comían, Arthur preguntó casualmente qué pasa con Steve. El coronel Phillips cree que usted podría necesitar ayuda, respondió la agente Carter, con un atisbo de sonrisa en sus labios. ¿Eh? Arthur se quedó desconcertado por un momento. Después de investigar más a fondo, se enteró de que, contrariamente a lo ocurrido en las películas, las acciones recientes de Steve se debieron en gran medida a la preocupación del coronel Phillips por el bienestar de Arthur. Aunque Arthur había demostrado sus espectaculares habilidades de decapitación más de una vez en los últimos 6 meses. Pero esta misión siguió siendo increíblemente desafiante. La fuerza e inescrutabilidad de Schmidt habían dejado una impresión duradera en todas las fuerzas aliadas. Confiando únicamente en Arthur para penetrar profundamente en territorio enemigo, incluso aquellos que tenían más fe en él no se atreverían a garantizar su éxito. Afortunadamente, Steve asumió el reto. Dada su identidad de supersoldado, el anciano inmediatamente depositó sus esperanzas en él.
El coronel Phillips conocía desde hacía mucho tiempo los antecedentes de Steve. Aprovechando la oportunidad, reveló algo sobre la campaña de Azano. Steve no pudo contenerse y de inmediato preguntó por el paradero de Bucky. Por supuesto, ir solo al rescate no era bueno. Así que Steve le pidió ayuda silenciosamente al agente Carter. La agente Carter había comprendido desde hacía mucho tiempo las intenciones del coronel, por lo que lo llevó a buscar a Howard. Durante todo el proceso, Steve fue ignorado sobre la misión de Arthur. Sin embargo, el desenlace fue el momento perfecto para unirlos. Ese viejo. Después de escuchar el relato del agente Carter, Arthur se quedó un poco sin palabras. Llevar a cabo misiones de decapitación tras las líneas enemigas era inherentemente arriesgado. Un solo error de cálculo podía significar la pérdida total. En una situación como esa, el anciano había traído al capitán. Arthur estaba seguro de que el viejo bastardo ni siquiera había visto las películas, así que ¿de dónde había sacado tanta confianza? Este fue un ejemplo clásico de medidas desesperadas. Si Arthur lo hubiera sabido, ¿por qué habría accedido a ir desde el principio? Pero Arthur no respondió. En cambio, suspiró suavemente. ¿Vale la pena este precio? Puede que no salga ileso de esta. Steve fue el único caso de éxito de la Reserva Científica Estratégica. Si su éxito se viera frustrado en este campo de batalla, sería una situación increíblemente embarazosa para la SSR. Esta vez el coronel Phillips realmente estaba arriesgándose. Al pensar en ese anciano severo que arriesgaba tanto solo por él, a Arthur le resultó difícil describir sus sentimientos. Los aplausos pueden cambiar a un hombre. Y también la preocupación genuina. La completa confianza del Dr. Erskine, la sincera preocupación del coronel Phillips y el cálido afecto del agente Carter ante él. Arthur no pudo evitar sentirse rodeado de algo cálido, casi sofocante. Queriendo sumergirse en ello, pero temiendo perderse. Bueno. Arthur no tenía miedo de perderse. Tenía más miedo de que un día se encontrara luchando desesperadamente por ella. Pero en realidad, Arthur sintió que si alguno de ellos estuviera en problemas, lucharía desesperadamente. De lo contrario, ¿por qué se embarcaría voluntariamente en esta peligrosa misión, a sabiendas de los riesgos? ¿No fue la muerte del Dr. Erskine un trago amargo para él? Los corazones humanos son verdaderamente volubles. Arthur no pudo evitar murmurar, al darse cuenta de que el cambio era inevitable, le gustara o no. ¿Qué dijiste? El agente Carter no lo captó. Arthur sonrió y dijo: dije que te veías hermosa. Jaja. Es raro escuchar tantos elogios de ti. La agente Carter no pudo ocultar la sonrisa en la comisura de su boca. Bueno, puedes atribuirlo a mis ocasionales errores de juicio. Arthur se rió entre dientes. Agente, eres malvado. El agente Carter fingió estar enojado, agarró la lata de la que Arthur estaba comiendo, lo miró fijamente y luego se alejó. Capítulo 49. Invitación. Después de que el agente Carter se marchó furioso, Arthur se rió para sí mismo durante un buen rato. Ya era medianoche y el campamento estaba en silencio. La sonrisa de Arthur se desvaneció mientras se rascaba la cabeza, dándose cuenta de que aún no sabía muy bien cómo llevarse bien con la agente Carter. Había pasado medio año y siempre había habido un sentimiento indescriptible entre el agente Carter y él. Arthur sabía lo que era ese sentimiento. Después de todo, las tres grandes ilusiones de la vida no podrían durar medio año. Pero Arthur no pudo aceptarlo. Claro que no fue por su cara. Eso fue solo un tsukomi. Después de todo, la agente Carter era una mujer hermosa con una apariencia impactante y una gracia extraordinaria. Fue solo que Arthur tuvo cierta resistencia unilateral. Alguna resistencia inexplicable. Al salir de la tienda, miró al cielo estrellado. Por suerte, aquí era 1943. De lo contrario, Arthur temía que si miraba hacia arriba, podría ver un rostro morado mirándolo fijamente. Esa sensación sería absolutamente deslumbrante. Extendiendo la mano para tocar el vacío, Arthur suspiró suavemente aún. No hay sentido de la realidad. Esta era su realidad, y aún así permaneció resistente a este mundo. Por alguna razón, incluso después de pasar la mayor parte de medio año en este mundo, todavía se sentía fuera de lugar. El tiempo, el entorno, los pensamientos y creencias. Estas cosas metafísicas envuelven constantemente a Arthur como un capullo espeso, enredándolo, encerrándolo, sin ofrecerle escapatoria. Irrompible, inquebrantable e ineludible. Le daba la sensación de que siempre había una barrera entre él y este mundo.
Aún así, no podía entender por qué la preocupación del coronel Phillips y las emociones del agente Carter eran tan genuinas. Quizás. ¿Es porque en el fondo sigo en negación? Suspiró Arthur con impotencia. Mi corazón se resiste, pero mi cuerpo es honesto. ¿Eh? ¿Me estoy sucumbiendo? Arthur, molesto, se pasó la mano por el pelo mientras deambulaba sin rumbo por el campamento. Pasear por el campamento después de una misión era su rutina habitual. La tienda del coronel Phillips estaba brillantemente iluminada y muchos funcionarios estaban ocupados dentro. Escribiendo, telegrafiando, cada uno cumpliendo con sus deberes. Arthur también vio a la agente Carter, frunciendo los labios y luciendo disgustada mientras organizaba documentos. De los prisioneros que regresaron hoy, ¿cuántos ya tenían la etiqueta de muertos en combate? Arthur rió levemente. Parecía tener mucho en qué pensar. La agente Carter pareció sentir algo y antes de que pudiera levantar la vista, Arthur se giró y caminó en otra dirección. En realidad, este era un lugar con el que estaba muy familiarizado. Pero incluso en ese lugar familiar, todavía había una leve sensación de desapego. Realmente me pregunto cómo lo hicieron esos predecesores que cruzaron al otro lado. En el momento en que cruzaron, pudieron reconocer la realidad de inmediato y integrarse sin problemas al mundo de sus vidas anteriores. Esto parece bastante difícil. Mientras Arthur murmuraba para sí mismo, vio a Steve acercándose. Instructor. Steve notó que Arthur parecía bastante alegre. Hombre. Lo saludó Arthur. ¿No estabas haciendo algo divertido con tu mejor amigo? El buen humor de Steve se apagó inmediatamente como una llama apagada con agua. Su boca se torció y dijo con impotencia: Instructor, ¿podría por favor no llamarme hombre? ¿Eres mujer? Arthur retrocedió rápidamente unos pasos. No es así. Incluso Steve, que normalmente era bondadoso, empezó a mostrar venas en su frente cuando escuchó eso. Lo sabía. Si fueras mujer, tu imponente estatura intimidaría un poco. El murmullo de Arthur fue sorprendentemente fuerte. Finalmente, preguntó: por cierto, ¿qué haces vagando en plena noche? En realidad estaba tratando de encontrarte. Cuando Steve dijo esto, se sintió inseguro. ¿Para qué? Arthur parpadeó. Bueno, aquí estamos por casualidad. Dilo. Recordé lo que quería preguntarte antes de conocernos, pero después de conocernos, ¿cómo pude olvidar lo que quería hablar contigo? Steve parecía frustrado. Todo se debía a que el instructor Arthur era demasiado poco fiable, lo que le había desequilibrado con tan solo unas palabras. Las palabras que quería decir se le habían olvidado por completo. Estás perdido sin siquiera beber. Arthur lo miró con desdén y luego dijo: no hay nada interesante en el campamento, ni ningún lugar adecuado. Bueno, busquemos un sitio para sentarnos. ¿Dónde? Steve preguntó cuando vio que Arthur ya se había sentado en el suelo. Después de dudar un rato, Steve tartamudeó: ¿es este el lugar que elegiste? Sí, no podemos sentarnos aquí. Arthur señaló al suelo. No te preocupes, aunque esté un poco húmedo, tu cuerpo, potenciado con el suero, no tendrá hemorroides. No, no me preocupa eso. Steve sintió como si acabara de ordenar sus pensamientos, solo para ser interrumpido por algún tipo de inmensa malevolencia. El resultado final fue dos hombres adultos sentados en el suelo, mirándose como si estuvieran meditando en prácticas taoístas. Entonces, ¿qué querías exactamente de mí? Yo también me pregunto. Después de que Steve terminó de hablar, se dio una palmadita en la cabeza. Ah, vale, ahora lo recuerdo. Arthur suspiró y miró a Steve con una mezcla de frustración y decepción. Es así, Steve ordenó sus pensamientos. Mañana volvemos a Londres a descansar. Los camaradas que salvamos esta vez también necesitan tiempo para recuperarse. Arthur asintió. Cuando fui a buscar a Barnes, encontré un plano de la fábrica militar de Schmidt. Steve hizo una pausa, reflexionó y continuó. Las armas que Schmidt ha desarrollado son asombrosas. Las armas que confiscamos a Hydra lo demuestran. Estas fábricas militares que producen tales armas representan una gran amenaza para nuestras fuerzas aliadas. Actualmente, Schmidt puede estar a la defensiva en la guerra, pero una vez que estas armas se usen ampliamente en el ejército de Hydra, nos enfrentaremos a un desastre. Bueno, tengo una idea. Dijo Steve. Con la disposición de las fábricas militares que vi, podemos organizar un equipo para destruir cada una de ellas. Instructor. Necesito su ayuda. Arthur guardó silencio un momento.
Al llegar a este mundo, ni siquiera habría considerado semejante sugerencia. La habría rechazado de plano. Pero ahora. Arthur dudó. Finalmente, dijo cuando regresemos a Londres, que Howard analice exactamente cuáles son esas fuentes de energía. Entonces te daré mi respuesta. Capítulo 50. Decisión. El tiempo pasó rápidamente y ya habían pasado 3 días desde su regreso a Londres. Durante esos 3 días, Arthur no hizo nada más que descansar, pero recibió una mala noticia que no era del todo inesperada. El disparo de Arthur a la fábrica militar no mató a Cráneo Rojo, pero pudo haber herido su orgullo, causándole un profundo trauma a esta celebridad. Como resultado, lo colocó en lo más alto de su lista de objetivos. Sin embargo, Arturo permaneció indiferente. Ya había acumulado suficientes enemigos y deudas como para no preocuparse por unas cuantas más. De hecho, durante los últimos 6 meses, la animosidad de Hydra hacia Arthur había aumentado día a día. En al menos 3 batallas en las que la victoria parecía probable, las acciones de Arturo habían frustrado completamente sus planes. Quizás porque Arthur no era un super soldado como Steve, nunca fue una prioridad excesiva. Pero esta vez fue claramente diferente. Al dispararle directamente a Schmidt, Arthur le hizo consciente de la amenaza que representaba, aumentando así su prioridad de muerte y su nivel de peligrosidad. Arthur sintió que la mentalidad de Schmidt había estado desequilibrada desde el primer uso del suero del supersoldado inmaduro. Se consideraba superior. Él creía que estaba por encima de todos los demás. Antes de que Arthur apareciera ante él, creía que solo Steve estaba calificado para ser su oponente en este mundo. Como resultado, la herida más grande terminó viniendo de Arthur. Debes tener cuidado. Esta vez es diferente a todas las situaciones anteriores. La advertencia del agente Carter hizo que Arthur volviera en sí. Le sonrió débilmente antes de decir: no te preocupes. Hay mucha gente en la lista negra de Hydra que sigue viva y luchando contra ella. En resumen, esto ya es un juego de vida o muerte entre nosotros, con cada uno en la lista negra del otro. Esa lista, sin ningún poder de combate real que la respalde, es solo una broma. Hace medio año, Arthur no habría creído que pudiera decir algo así, pero ahora le salió natural. El agente Carter asintió. Escuché sobre el plan de Steve. ¿Te invitó a unirte a su equipo? Arthur asintió sí. ¿Estabas de acuerdo? El agente Carter miró a Arthur con sorpresa. Todavía no, respondió Arthur. ¿Cómo va el asunto con Howard? No es muy prometedor. La energía extraída parece estable, pero tiene un poder destructivo incomprensible. Con el nivel actual de tecnología de Howard, parece imposible de descifrar. El agente Carter reflexionó un momento antes de continuar. Sospecha que ni siquiera Hydra debería ser capaz de descifrar esta energía en particular. El poder que controlan actualmente está, en realidad, más allá de su comprensión. Apenas han adquirido los medios para usarlo, pero es muy peligroso. Es como poner un cuchillo en las manos de un niño pequeño. Arthur se rió entre dientes. Por supuesto, no podemos esperar que Hydra maneje este poder sin que eventualmente les resulte contraproducente. Tengo la sensación de que hay algo mal con tu elección de palabras, dijo la agente Carter con un brillo en los ojos. Arthur silbó y miró al techo. Hablando de eso, hay algo que necesito que vigiles por mí. El agente Carter se sorprendió. ¿Qué es eso? Bueno, actualmente estás en contacto con el servicio secreto, ¿verdad? Correcto. Asintió la agente Carter. Mi tarea actual es localizar la base principal de operaciones de Hydra mediante las fuerzas de la coalición. Según la información de inteligencia actual, todas las fábricas militares de Schmidt se utilizan exclusivamente para la producción de componentes. El destino final de estos componentes es su base principal. Arthur sonrió y dijo: es una suposición razonable, pero espero que siempre que sea posible puedas estar atento a la información sobre cierta persona para mí. ¿OMS? El Dr. Zola de Hydra. Arthur dijo: hasta donde yo sé, todo el equipo de alta tecnología que Hydra utiliza actualmente proviene básicamente de las manos de este doctor. No hicieron falta más palabras, esa frase sola fue suficiente. El agente Carter anotó inmediatamente el nombre. De hecho, tuve la oportunidad de matar a esta persona en la fábrica militar. Arthur miró al agente Carter, pero en lugar de eso elegí dispararle a Schmidt. La agente Carter se quedó atónita mientras miraba a Arthur. Arthur sonrió levemente y el agente Carter suspiró suavemente y le dio unas palmaditas en la mano. No es tu culpa. Entiendo tu decisión. Solo quería ajustar cuentas con ese viejo poco confiable.
Arthur frunció los labios. Desafortunadamente, ese tipo logró escapar. Lo subestimé, y la situación en ese momento, nadie podría haberlo hecho mejor que tú. El agente Carter tomó la mano de Arthur y dijo con seriedad. Arthur se rascó la cabeza. Estoy bien. Solo lo siento un poco. Así que, si por casualidad atrapamos al Dr. Zola, no lo dejen escapar. Sea cual sea la misión, capturarlo debería ser nuestra máxima prioridad. Este discurso se inspiró en la trama de la película. De hecho, la elección de Arthur en ese momento en la fábrica militar era realmente cuestionable. Si hubiera decidido matar al Dr. Zola, probablemente habría destruido las ambiciones de Schmidt. En la película, el objetivo final de Schmidt era usar sus superarmas para destruir el mundo. Claro que destruir el mundo no era del todo exacto. Más bien, era su delirio de dominar el mundo mediante armas abrumadoras y masacres sangrientas. Y todas sus armas fueron derivadas de la investigación del Dr. Zola. En cuanto a hasta dónde había progresado la investigación, Arthur no podía estar seguro. Así que no estaba seguro de si matar al Dr. Zola en la fábrica militar hubiera evitado el acto final, pero había una buena posibilidad. Solo. Esperemos que el llamado avión Valkyrie no haya sido fabricado con éxito. Arthur entrecerró los ojos y luego le dijo al agente Carter: he tomado una decisión. ¿Qué decisión? El agente Carter miró a Arthur confundido. Unirme al equipo de Steve. Arthur sonrió y dijo. Dada la situación actual, no tenemos otra opción. Si unimos fuerzas, incluso podemos acelerar la caída de Hydra, ¿verdad? Claro que podemos. La agente Carter tenía aún más confianza en Arthur que él mismo. Dijo con seriedad. Arthur, eres el único superhéroe en mi corazón. Nunca olvidaré tu sueño. La paz mundial. Aunque las palabras del agente Carter eran sinceras. Arthur se quedó desconcertado por un segundo. Dios deme paz mundial. Todo fue por culpa de los problemas que causé cuando era joven hace medio año. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.